El Valencia Open celebra su cuarta edición en el Ágora, la 10ª en su historia, con una apuesta tecnológica que hace su estreno en la ciudad de las artes y las ciencias, el Ojo de Halcón. El Open 500 da un salto de calidad tenística gracias a esta prometedora apuesta que consolida el torneo valenciano. En el tenis hace 4 o 5 años y que ha sido un acierto total. Al principio los jugadores fueron un poco reacios porque no querían mucho en el sistema, pero luego los jugadores son los que te lo piden y lo que no se esperaba era que el público durante un partido pues viera con tanta expectación la repetición de las jugadas polèmiques. I l'Ojo d'Halcón que la gent pues, ha demanat dels últims anys i com estan en tots els tornejos, pues, ho hem portat aquí i esperem que vagi bé. El Ojo de Halcón es un sistema informático usado en deportes como el cricket y el tenis que sirve para detectar la trayectoria de la bola. El sistema informático genera una imagen del recorrido de la pelota que puede ser usado a petición de los jugadores y por los jueces para decidir en jugadas dudosas. Hombre, yo creo que es una mejora sustancial e importante, ¿no? Porque le da una calidad que hasta ahora no tenía y que, aunque sea un requisito que le cueste asumir a la organización, yo creo que el resultado valdrá la pena. Todo lo que haga que mejore el Open, seguro que la gente lo tendrá en cuenta. A ver, la ATP requisita o recomienda muy fuertemente como el uso del Ojo de Halcón en todos los torneos 500, así que nosotros hemos hecho el esfuerzo para intentar cumplir este requisito. El Ágora contará con este moderno proyecto tecnológico que ayudará a restarle polémica a las pelotas que boten muy cerca de la línea que marca los límites de la cancha. I've been working for Hawkeye for over 5 years now. We use as an officiating aid for over 60 tournaments throughout the year, both ATP, WTA, as well as various exhibition matches, Davis Cup and Fed Cup matches. I think, my personal opinion of Hawkeye is that I think we're well received amongst the tennis community. I think the fans like Hawkeye, they like to see the challenge, it adds a bit of drama to each point. And I think the players are also quite satisfied that they know whether the ball is in or out. It gives them a sort of a piece of. El sistema de Ojo de Halcón se basa en cálculos de triangulación a partir de imágenes visuales y mediciones de tiempo proporcionados por cámaras de vídeo de alta velocidad avanzada. This is our first time in Valencia. We're very proud to be part of the Valencia Open this year, especially in such a unique setting. It's quite different to sort of the courts we usually work. Una totalidad de 4 cámaras de vídeo colocadas adecuadamente alrededor de la zona de juego proporcionan con exactitud cada bote de la bola. Y es bueno que hay un ojo de halcón para que el jugador esté seguro de si la bola ha entrado, se ha ido, si. Para los jugadores pues es un poco tranquilidad, a veces momentos complicados o de tensión, como que dudas un poco más de bolas y tal, siempre puedes tener la tranquilidad de pedir la consulta. Estos datos son procesados por un sistema de alta velocidad que identifica en las imágenes la pelota de tenis y calcula su trayectoria. Para ello necesita un modelo del área de juego, la posición de las cámaras y su lugar de enfoque. Como resultado, calcula la posición en 3D de la pelota para cada imagen, partiendo de al menos 2 cámaras que han tomado una imagen de forma simultánea. Que tengan la posibilidad de poder decidir a veces, porque muchas veces los jugadores están seguros de cuando ven una bola, es importante que tengan ese poder de decisión a veces, porque igual que se equivoca un línea, un juez árbitro, ellos también pueden verlo mejor. Entonces me parece una buena decisión. Bueno, yo creo que en los torneos grandes pues tienen esos detalles, ¿no? Que a lo mejor en los 250 pues algunos no se pueden permitir y yo creo que para Valencia le hacía falta de cara al nivel de jugadores que vienen y a la magnitud del torneo pues a dar esos pequeños detalles que a lo mejor hacen que subas un poco un plus de calidad. La generación de la imagen tan solo tarda unos pocos segundos, con lo que la interrupción del juego es muy pequeña. Yo creo que es importante para un torneo como el nuestro de usar evidentemente esta tecnología que ya existe desde varios años. Entonces queríamos cada año un poco aportar algo nuevo y este año decidimos de aportar como el Ojo de Halcón al torneo. El Ojo de Halcón también se puede usar para ofrecer repeticiones, medir la velocidad, dirección, profundidad y trayectoria. En tenis se utiliza en pistas duras y en hierba. En tierra batida no es necesario su uso porque la bola deja su huella en el suelo. El Ojo de Halcón llega al Ágora. El Open 500 se consolida de la mano de la tecnología.